intentar establecer las relaciones que en el plano cartesiano se establecen entre la parábola y la recta, que ya estudiamos en la clase anterior, de manera amplia y precisa. Entonces, la parábola. Definición: curva sobre el plano cuyos parámetros se comportan de manera que le dan forma. Eso es importante para nuestra malla carrera de arquitectura, en torno a una distancia focal y un vértice. Yo diría que esta es más bien letra muerta. Nos vamos a fijar las consecuencias que tenga el álgebra sobre el dibujo de la forma de la parábola en el plano cartesiano. Todo lo que se explica en el siguiente dibujo. Vamos a dibujar los ejes cartesianos que conocimos en la clase anterior. X e Y, y vamos a trazar rápidamente una parábola cualquiera, porque son infinitas, eso es importante. Quizás sería bueno hacerle un zoom para que lo lean por 1 minuto, 30 segundos. Entonces es importante la palabra curva y distancia focal y vértice. Bien, vamos a trazar una parábola cualquiera en este con rojo, vamos a ocupar los recursos de la tecnología. Sí, hizo un diplomado en trazado de parábolas. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo notable del dibujo que acabamos de realizar? Tiene relación con los ejes. Yo diría que en este punto, que vamos a llamar x1, en este punto, que vamos a llamar x2, y en este punto, que vamos a llamar y... ¿cómo le podemos llamar? Y prima. No, asterisco, ¿no? O estrella, como le quieran decir. Ahora, como este curso se trata en gran parte de, en esta parte inicial, quiero decir, de traducir desde el lenguaje de la geometría al lenguaje algebraico, para que nos entendamos, vamos a decir que nuestra parábola cualquiera posee una ecuación. Evidentemente que en el plano cartesiano xy. Sí. Y esta es y es igual a x al cuadrado más bx más c. Bastante sencilla. El alumno más avanzado se dará cuenta que, a diferencia de la recta, la parábola posee este término de segundo orden en que la variable x está elevada al cuadrado, ¿cierto? Porque recordemos que la recta
tenía una ecuación de esta manera. Entonces digamos que la parábola es el estado siguiente de una función en el plano, porque es de segundo orden. Y quizá la más sencilla. Vamos a llamarle P mayúscula. Eso me estaba viendo cuando decía esa letra, ahí está la L. Entonces, vamos a estudiar qué significa cada uno de estos parámetros para la forma de la parábola. Evidentemente que B, partamos por la A, define en principio el sentido lo que llaman en el colegio de la parábola. Ustedes se pueden divertir dibujando o preguntando a distintas parábolas. Por ejemplo, y es igual a x cuadrado. Después y es igual 2x cuadrado. Después y es igual 3x cuadrado. Entonces, la típica tabla que yo llamo, qué sé yo, de haberlo dibujado para el lado, pero no lo mismo. Si yo me doy un x igual a 0, no, igual a 1, ¿cuánto va a ser la ordenada? Va a ser 1 al cuadrado 1. Si yo le doy un 2, va a ser 4, ¿cierto? Y así, ya entendieron. El segundo caso. Lo mismo. 1 va a ser 2, ¿cierto? 2 va a ser 8, 3 va a ser 18, 4 va a ser 32. 3. Aquí sí que es más grande el incremento, o mayor, digamos, como decía Galileo. 1, 3, 2, 12, 3, 27, y 4, 48. Entonces, ¿qué está pasando con el parámetro A? Si se fijan, este era 1, ¿cierto? Para los que ven menos. A medida que crece, va a ir pasando lo siguiente. Vamos a hacer aquí el mono. Este mono es crucial. Se llama 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Dios mío. Mira, está acá. Entonces, de la primera, vamos a dibujarla. 1, 1, ¿cierto? Después, 2, 4. 2, 3, 4. Después 3, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí. Después 4. 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Por aquí, ¿no? Y trazamos nuestra... Bueno, evidentemente que 0, 0 también, ¿cierto? Si reemplazan 0, 0, todas tienen el 0, 0. Eso es interesante. Entonces esta cosa es así. Bueno, ahí no lo he hecho bien. Ahora, dibujemos la segunda. Esto se llama método empírico de comprobación de la forma de una parábola, cambiando su parámetro A. 1, 2. Es decir, acá. 2, 8. Acá. ¿Cierto? Sí.
cuaderno cuadriculado no va a tener problema. 3, 18, y ahí ya estamos fritos, ¿cierto? Está como por acá. O sea, esta cosa, la segunda parábola, algo así. Me quedó horrible, pero ya se dan cuenta, si le ponen el rótulo, esta va a ser la parábola 1, la parábola 2. La parábola 1 y la parábola 2. ¿Qué diferencia hay entre las dos parábolas? Que la segunda está desplazada, o yo diría constreñida, sí. Se comprimió hacia el eje Y. Entonces nosotros vamos a recordar ahora que, aparte de definir el sentido, define la apertura en torno al eje Y. Algunos lo llaman amplitud, creo. Entonces ustedes se preguntarán por qué el profesor Quesada o profesor Bambach no optaron por no hacer todo esto y simplemente escribir estos dos efectos de A. Bueno, porque creemos que el curso tiene esta componente ilustrativa en torno al dibujo de los ejes cartesianos y lo que sucede en el plano de ejes coordenados, que va a tener como consecuencia que ustedes lograrán traducir este lenguaje del álgebra a la geometría, ¿cierto? Y viceversa. Que es uno de los objetivos de esta parte inicial del curso. Y viceversa. Qué lamentable palabra. No, la encerrada. Lamentable. Ya. Siguiente. Parámetros B. Parámetros B y C son quizás más comprensibles. B es más sencillo, ¿no? Define la posición de la parábola. Perdón. La posición de la parábola respecto al eje Y. No confundir con la apertura. Mono. Si este X y este Y y el B, si variamos B, ocurrirá que la misma parábola se va a desplazar, tomando distintas posiciones respecto al eje Y. ¿Está claro, cierto? Que si yo juego con el otro signo, va para allá. Fantástico, ¿no? Bueno, quizá es importante recordar que el signo, como dijimos, acá, A define el sentido cóncavo convexa de la parábola dependiendo de su signo. Cuando A es negativo, la parábola va a mirar hacia abajo. No olvidar. Lo mismo B, va para un lado o para el otro. Y C, que quizás es más sencillo, define la posición de la parábola, evidentemente respecto al eje X. Es decir, dependiendo del C, parámetro C, vamos a tener una parábola que va a tomar una posición distinta respecto al eje
X, ¿cierto? ¿Se fijan en esta distancia? Sí. Quizás hay que acotar que son infinitas, en el fondo no son. Quizás en ese por punto. infinitas parábolas. No, digo que la proyección de la parábola es infinita. ¿Sí? Ah, sí. A no confundirse, ¿eh? La parábola va infinito en sus dos ramas. Quizás eso hay que anotarlo acá. Las ramas van, sí, van hasta infinito. Siempre la idea de infinito es acariciada por este curso, porque creemos que su concepción es muy importante en el desarrollo científico, de hecho fundamental, y quisiéramos que nuestros alumnos atraparan o aprendieran ese concepto, aunque sea de alguna forma rudimentaria, pero que al menos lo tengan presente. Ok, sí, A, B, C. Yo diría que en principio este es un estudio paramétrico. Estudio paramétrico de la parábola. Más que una definición rigurosa de esto, que podrían ustedes tenerla en la escuela de matemáticas, pero luego en la escuela de arquitectura, vamos a definir sus parámetros. Ok, volvamos a nuestra ecuación inicial, a este punto, ¿cierto? Vamos a fijarnos ahora en este par de puntos notables que vamos a llamar raíces de la parábola. Vamos entonces ahora. Y creo que vamos a tener que en algún punto borrar la pizarra. Allá. No, es que parece que no me va a alcanzar. Como les decía, esta es la primera clase virtual. Así que también es de alguna forma un piloto. Entonces, raíces x1 y x2 de la parábola. Y aquí ya nos ponemos más serios. Hasta ahora habíamos hecho definiciones. Ahora vamos a entrar al álgebra propiamente tal. Vamos a definir las raíces como ustedes lo podrán ver en el... ¿Podemos enfocar en el mono de nuevo? Vamos a ver las raíces acá. Sí. ¿Podéis hacerle un zoom a cada una? Ya. Las raíces de la parábola son las intersecciones con el eje X. X. Y algebraicamente intersectarse con el eje X significa igualar a 0 la variable Y. Evidentemente, no, quédate. Porque cuando la variable Y se reduce a 0, nosotros estamos situados en el eje X. Y yo creo que esta explicación es suficientemente convincente. Entonces, vamos a buscar las intersecciones con el eje X, que son las raíces de la parábola, simplemente haciendo Y es igual a 0. ¿Y qué significa algebraicamente hacer Y igual a 0? Ahora, ya que explicamos su efecto geométrico en el plano cartesiano, vamos a decir que esa ecuación es igual a 0. Es decir, nuestra parábola está dibujada Y igual a x al cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa es nuestra ecuación a resolver, ¿cierto? Así que todo se resume en una resolución de esta ecuación. Por suerte, el señor Isaac Newton ya la resolvió. Y aquí ustedes le van a tener que creer a Newton, ya que él nos regala una fórmula para conocer las dos raíces. No olviden nunca, son dos raíces, siempre. Y entonces x1, 2 va a ser igual menos b, Dios mío, qué desafío, más menos
raíz de 4 a coseno. De 4 aquí tenemos la ayuda del profesor Bamba, que nos va a buscar la fórmula en internet porque no la recuerdo. Pero creo que era a al cuadrado menos 4ac, algo así. Vamos a verificar, ¿eh? No queremos equivocarnos. Sí, creo que era así, dividido por 2a. Vamos a comprobar ahí. Hagamos una demostración. Vamos a estar como trigo, weón. Por Wikipedia. ¿Y ese? ¿No se conecta a internet? Ay. Vamos a verificarlo, ¿eh? Porque no queremos equivocarnos. ¿Y aquí cómo me meto a internet? A ver, perfecto. Dale. Ah, no, este es b al cuadrado. Sí. B cuadrado más 4ac. Eso. Menos b más menos b cuadrado menos 4c. Sí, creo que sí. Menos b más menos raíz de b al cuadrado. Sí. Me suena mucho, ¿eh? Entonces esta sería la solución de esta ecuación que nos entrega dos valores que ustedes bien notarán que están dados por este signo más y menos. Es decir, las dos soluciones son, por un lado, menos b, pongámosle x1, x1 será menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido por, perdón, menos solamente es esto, menos dividido 2a y x sub 2 que será menos b más b al cuadrado menos 4ac y dividido 2a. En el fondo, lo que está pasando es que menos b menos y menos b más está definiendo una situación simétrica. Es por esto que decimos que la parábola efectivamente tiene un eje de simetría que pasa por el vértice, que es este punto. Es decir, el punto, en este caso, más bajo o menor de la parábola. Entonces las coordenadas del vértice van a ser en menos. Bien, acabo de verificar, mi memoria aún no falla tanto. Coordenadas del vértice de la parábola, que es este punto notable, que también puede ser este. Acá están los vértices de las parábolas que hemos dibujado. Ahí, ahí, acá, 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 acá. ¿Se fijan? Es el punto máximo o mínimo de la parábola, dependiendo si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Y las coordenadas del vértice que ustedes me tendrán que creer, vamos a llamar el vértice el punto sub b, ¿cierto? Es decir, vértice va a ser b de coordenadas x sub b y sub b, y este y sub b va a definir el eje de simetría, ¿cierto? No se confundan. Es x sub b el que define el eje de simetría, que vamos a hacerlo más claro en el dibujo. Este es x sub b, ¿cierto? Porque evidentemente que y sub b es... Bueno,
vamos a ver qué consecuencia de reemplazar x sub b. Y x sub b va a ser igual a menos b partido por 2a. Eso ustedes me la creen. Sería una buena tarea para la casa que pensaran en cómo obtener la coordenada del vértice a partir de las soluciones. No es tan difícil, y como la tarea para la casa va a ser otra, vamos a intentar hacerlo ahora. ¿Cómo obtener las coordenadas del vértice? Puede ser sencillo si lo pensamos, como decía John Lennon. Miren, volvamos a nuestro dibujo primigenio. Decimos que la parábola goza de esta simetría en torno a el eje de simetría, ponerlo el nombre, ¿cierto? Ya. En vista que la parábola goza de esta simetría en torno a ese eje, nosotros vamos a saber que esta distancia D se repite acá, ¿cierto? Sí, muy bien. Y yo me voy a aprovechar de eso para decir que, fíjense, x1 y x2 los tenemos definidos acá. Y los acabo de borrar, pero ahora los voy a escribir de nuevo. La coordenada x horizontal del vértice de la parábola va a ser ni más ni menos que el promedio de las dos raíces. Y ustedes se darán cuenta mirando el mono. Ahora se darán cuenta mirando la traducción algebraica de todo esto. Entonces, yo digo, x sub b va a ser igual al promedio de estas dos. Es decir, menos b, y si no me resulta me voy y no vuelvo nunca más. 4c. Ahí dale componer esta cuestión. Dividido por 2a más un promedio, ¿cierto? Promedio de las raíces coordenada x del vértice. ¿Cómo va la cámara? ¿Capta todo? Más menos b más raíz de d al cuadrado menos 4c, y esto es muy bueno como se dan cuenta ustedes ahora. Y como es un promedio, esto es dividido por 2. En el fondo, lo que quiero decir es que x, antes que todo esto, x sub b va a ser igual a x1 más x2 partido por 2. Nada más sencillo, ¿cierto? Y eso es esto. Entonces x sub b va a ser, si se fijan, maravillosamente, tengo este término es prácticamente igual con este, solo que cambia este signo, ¿no? Ahora con rojo. Entonces las dos raíces se van para la casa, igual que todos ustedes, y resulta que en el denominador voy a conservar el 2. Así que esto queda menos b, menos 2b, dividido por 2a y dividido por 2. Lo que resulta menos 2b dividido por 4a, y para los que les gusta simplificar, va a resultar que x sub b va a ser igual a menos b partido por 2a. Esto es lo que se llama una pequeña demostración de lo que estoy escribiendo. Pequeña. Pero como este curso no es de matemáticas, sino que es de arquitectura, no nos vamos a fijar tanto en las demostraciones. Y ya tenemos esta importante conclusión.
clases, y pensando que ya llevo media hora, ¿cierto? Vamos a hacer el famoso ejemplo aplicado, que es muy sencillo. Básicamente darle número a esto. No sé qué hacer. Voy a borrar la definición. Bueno, No, voy a hacer la magia de sacarle la foto. Ah, pero después lo vamos a pegar, ¿no? sí. Sí. ¿Qué pasa esto? ¿Se le acabó la batería? ¿Rigor? Ya. Creo que voy a borrar esta parte. Dale. Ya. Entonces vamos a desarrollar el ejemplo aplicado. Evidentemente que a la geometría analítica todavía no llegamos a la escala arquitectónica con esto, porque esto se llama propedéuticos. Y dice... Ah, tenés razón, es mejorar el medio, ¿cierto? Esto es lo mismo. A ver. Ejemplo. Dibuje... No, eso al final. Vamos a decir, encuentre las raíces. Es muy sencillo todo esto. Colegial. Escolar, mejor dicho, porque desarrollamos el fundamento y después lo aplicamos. Y es lo mismo, que es fantástico. Cuento las raíces, tiene tilde, ¿no? Las coordenadas del vértice. Y dibuje la parábola de ecuación y es igual. A ver, ¿cómo puede ser? Se me olvidó el truco, pero bueno, lo vamos a ver en otro ejemplo. Pongámosle 2x al cuadrado más 4x y más, no sé, más 1. ¿Cierto? Entonces, 1. Raíces. Muy fácil. Simplemente aplicamos el famoso Newton, que dice x1,2 va a ser igual a menos b, es decir, menos 4. ¿Se acuerdan? Ah, quizá esto va a ser bueno. Este es A, este es B y este es C. Para que no se confundan, ¿cierto? Bien. Menos 4, es decir, menos b, más menos, porque son dos términos, raíz de b al cuadrado es 16, ¿cierto? 4 al cuadrado, menos 4, y aquí está lo clave, menos 4a, es decir, 4 por 2, y por c, que es 1, y dividido por 2a, es decir, 4. Bastante infeliz me quedó la raíz, porque quedó 16 menos 8, pero bueno, lamentable. Entonces yo voy a tener que estas dos van a ser x1 es igual menos 4 más raíz de 8, ¿cierto? 16 menos 8, 8, y raíz de 8 era 4 por 2, 2 raíz de 2, ¿cierto? Así que se da S con S, sí, me queda menos 2 menos raíz de 2 y dividido por 2. Y x sub 2 va a ser
menos 2 más raíz de 2 y dividido por 2. Súper bueno. ¿Ok? Vértice 2. El vértice que llamamos x sub b, y que es el promedio de estas dos raíces, ¿cierto? Es decir, justo el punto medio entre las dos, se llama menos b partido por 2a, que sería menos b, menos 4, dividido por 2a, que es 2, así que sería 4. Así que nos resulta menos 1. Ah, pero sí, sí, está bien. Y si yo quiero saber la coordenada y, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar x en la ecuación, ¿cierto? Va a ser y de menos 1. Es decir, yo reemplazo menos 1 en mi función parábola. Y va a ser 2 por menos 1 al cuadrado. Vamos a hacerlo paso a paso. 4 por menos 1 y más 1. Entonces me queda 2 por menos 1 al cuadrado, que es 1. 2 más 4 por menos 1, menos 4 y más 1. Y resulta ser menos 1. ¡Wow! ¡Qué alegría! Entonces tenemos que el vértice de la parábola es el punto menos 1, menos 1. ¿Qué más pedíamos ahora? Dibuje la parábola. Podríamos usar el mismo plano, pero no funciona. Así que vamos a hacer otro. Menos 1, menos 1. Entonces vamos a modificarlo así. Este es x y este es y. Este es menos 1 y menos 1. Entonces, me quedó un poco cuadrado. La parábola traduzcamos a número, siempre es bueno. Menos 2 menos raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4 aproximadamente, así que va a ser menos 3,4 dividido 2 menos 1,7, ¿cierto? Luego hay paréntesis, menos 1,7. Así, grosero. Y este sería menos 2 más raíz de 2 sería menos 0,6 y dividido 2 sería menos 0,3. Entonces yo voy a mi dibujo y digo x1 va a ser menos 1,7. Es decir, por aquí. Pongámosle x1 igual. Y evidentemente, como son simétricos, si yo le sumo, me va a quedar 0,3, ¿cierto? 0, es decir, está corriendo 0,7 para allá y 0,7 para acá. 0 menos 0,3. Más claro echarle agua. Ahí igual. X2. Entonces este es el vértice y mi parábola es algo así. Diplomado en trazado de... Y con este mono ya tienen un 7. Mono. Vértice y las raíces. Y listo. Así quisiera concluir la clase de hoy con una reflexión importante respecto a ese término que está dentro de la raíz. ¿Qué pasa con ese término? No se preocupen, no me va a tomar más de 5 minutos. Ese término, y con esto concluyo, es el llamado discriminante de la parábola. Y no nos podemos ir a la casa, o sea, a la cocina en este caso, sin antes
revisarlo, ¿cierto? Es el llamado delta igual b al cuadrado menos 4ac. Es notable porque dependiendo de su valor obtendremos importantes consecuencias respecto a la parábola. En particular, cuando esta cosa sea menor que 0, porque va a suponer un problema que seguramente ustedes van a cuestionarse mucho, y que es que nos vamos a pasar al campo de los números complejos que tienen esta componente imaginaria. ¿Se acuerdan? Bueno, así tendremos tres casos. Si el famoso gallo discriminante es mayor que 0, tendremos dos raíces reales, que es el caso que acabamos de revisar en el ejemplo, ¿cierto? Dos raíces reales que eran 1,7 y 0,3. Es decir, las dos soluciones o intersecciones con el eje X existen, para el que quiera verlo así. 2. Cuando el discriminante es igual a 0, tendremos dos raíces iguales, pertenecientes a los reales también. Es decir, el caso cuando una parábola es de esta calaña. Y toca con su vértice al eje horizontal. Es decir, tenemos una coordenada que corresponde a las dos raíces. ¿Por qué? Porque este término se hace 0. Entonces tenemos, por un lado, x1 igual menos b más 0, y x2 es igual menos b menos 0. ¿Se entiende que son iguales? Obvio. Y por último, y la complejidad mayor, es cuando, complejidad porque son números complejos, ¿cierto?, es menor que 0, en donde tenemos dos raíces complejas. ¿Por qué? Porque si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, significa que el número que está dentro de la raíz es menor que 0. Y aquí viene la clásica pregunta de primero medio. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da un número negativo? Y aquí retrocedemos a séptimo básico, en donde nos dijeron que más con menos da menos, multiplicación, ¿cierto? Menos con menos da más, y más con más da más. Entonces, el único producto negativo debe ser con factores de distintos signos. Y evidentemente que cuando uno está hablando de un número al cuadrado, las raíces tienen el mismo signo, entonces yo no puedo producir nunca con números reales. Los reales no pueden producir seamos más específicos. Raíces reales no pueden producir cuadrados negativos. Wow. Y es por esto que existen entonces los números complejos, que son de la forma AI más B, en donde I es la raíz de menos 1, que no tiene expresión real. I'm down here for your soul.